¿Cómo están? Durante los últimos 12 días que ha durado la guerra iniciada por Israel contra Irán, hemos escuchado hablar mucho de la entidad sionista encabezada por el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que sigue protagonizando una política genocida contra la población palestina, no solamente en la Franja de Gaza, sino también haciendo ocupamiento de tierra en la Riviera Occidental, ante también los ataques que ha emprendido de manera deliberada contra la República Islámica de Irán. Hoy en el mapa vamos a analizar Israel, un estado sin territorio. Lo vemos. Vamos a desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves para entender todo este panorama. Ahí lo tienen. Theodor Herzl, el padre del sionismo. Desplegamos nuestro habitual mapa mundi, identificamos, como vemos, de color amarillo al territorio ocupado por Israel. En la imagen, Theodor Herzl, nacido en 1860 en Hungría y educado en Viena, considerado el padre del sionismo, impulsor del Estado de Israel, quien se convenció a sí mismo de crear un Estado propio, pero fuera del continente europeo. Ya el año 1897, Theodor Herzl fue elegido presidente en la ciudad suiza de Basilea, impulsando la primera organización sionista mundial. Herzl se embarcó en un frenético intercambio de correspondencia con sionistas de muchos países en el mundo. Desde allí, los congresos sionistas no dejaron de realizarse. Sin embargo, se considera que lo que más ha impulsado a los sionistas ha sido el apoyo del gobierno británico. Ya el año 1917, con el ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Arthur James Balfour, tras apoyar oficialmente el deseo de crear un Estado sionista en Palestina, quien en esa época era administrado por el Imperio Británico. Vamos a sumar otros elementos claves también para entender esta corriente política. Theodor Herzl tuvo el apoyo de varias figuras que están en la pantalla. Max Nordau, quien fue uno de los principales colaboradores defensores de Herzl, lo ayudó en la visión del sionismo, a promoverla por Europa. El empresario también David Rothschild, quien se convirtió en sucesor de la Organización Sionista Mundial, y Baron Edmund de Rothschild, quien financió varios asentamientos judíos en Palestina. Ya en 1947, Naciones Unidas acordaba dividir el territorio palestino entre judíos y árabes. Sin embargo, antes de la declaración, otros líderes sionistas contemplaban otras opciones territoriales para establecer un futuro Estado judío. Ahí se perfilaban territorios como Uganda, Argentina, Siberia, pero finalmente, después de la muerte de Herzl en 1904, el movimiento sionista continuó enfocándose en Palestina como el destino principal para la creación de este Estado judío, argumentando los vínculos históricos del pueblo judío con ese territorio, lo que condujo a la fundación de Israel en 1948. Fue entonces que David Ben-Gurión declaraba la independencia del nuevo Estado de Israel. El país recibe una gran oposición internacional por la Nakba, esa catástrofe que exilió de manera forzosa a más de 700,000 palestinos y los alejó de sus hogares. En los primeros 3 años de la creación de este Estado de Israel, se obligó también a que más de 600,000 judíos tuvieran que emigrar desde Europa hacia territorio palestino ocupado. El pueblo palestino sigue sufriendo un largo proceso de desposesión, expulsión, genocidio y falta de acceso a los derechos dentro y fuera de su propio territorio. Estamos hablando que hay numerosas resoluciones de Naciones Unidas que vienen condenando reiteradamente el proceso ilegal de ocupación que Israel ha ido afianzando con el paso de los años y también de las décadas. Esto ha generado que desde el 7 de octubre del año 2023 se masacre a más de 57,000 palestinos, más de 30,000 de ellos son niños. Vamos a analizar todo esto con nuestros invitados. Nos acompaña en directo para el análisis hoy en el mapa desde Colombia Juan Gabriel Digo, con propiedad Caro Rivera. Qué gusto tenerlo en Telesur. Bienvenido. Es un placer estar aquí. Muchas gracias por haberme invitado. Juan Gabriel, empecemos por esto. Una corriente política, pero que al mismo tiempo está ligada de un apartheid que se emprende contra la población palestina. Una estrategia que ha decidido utilizar el sionismo, porque no estamos hablando del judaísmo, y hay que aclararlo así desde el inicio, que ha trazado también un plan, sobre todo encima de esta región, Oriente Medio. La gran pregunta es, ¿por qué Palestina? ¿Por qué elegir este territorio? Bueno, hay que entender
algo muy importante, y es que el sionismo es una especie de herejía religiosa dentro del mismo judaísmo. Es decir, dentro de los judíos ortodoxos o dentro de la ortodoxia judía, el Talmud niega la posibilidad de que los judíos vuelvan al Estado de Israel antes de la llegada del Mesías. Sin embargo, durante el siglo XVII y XVIII empezó a surgir una corriente conocida como el sabateísmo, que hablaba de que los judíos debían abandonar por completo la esfera mesiánica y más bien ellos mismos convertirse en el Mesías colectivo. Este Mesías, pues, o sea, lo que tradicionalmente se dicen los judíos que hará el Mesías es, en primer lugar, volver a establecer a los judíos en la tierra de Israel después de la diáspora. Segundo, el Mesías reconstruirá el tercer templo. Y tercero, el Mesías le dará a los judíos el dominio sobre las tierras que ellos tradicionalmente han dominado, y pondrá paz con el resto de los pueblos alrededor. Sin embargo, durante el siglo XVII y XVIII, muchos judíos empezaron a abandonar estas ideas y abrazaron el sabateísmo, estableciendo que ellos mismos debían cumplir, ya que el Mesías no había llegado, los judíos debían convertirse en el Mesías y preparar todo el camino y hacer lo que el Mesías no había hecho: restaurar el Estado de Israel, reconstruir el tercer templo y violar por completo todos los preceptos que traían el Talmud, pues estos habían sido abolidos o resultaban inicuos para el mundo moderno. Ahora bien, estas corrientes religiosas dieron posteriormente nacimiento al sionismo como una versión secular, digamos, de muchas de estas ideas, y el sionismo lo que hizo fue reunir a las dos corrientes más poderosas, combinar las dos corrientes más poderosas del siglo XIX, que eran el nacionalismo, que en esos momentos pues estaba en alza en toda Europa y que veía al judaísmo como un enemigo interno, como un cuerpo extraño que debía ser eliminado de las naciones europeas, a pesar de que los judíos habían sido durante siglos confinados a los guetos, pero con los procesos de secularización, el judaísmo, pues los judíos se convirtieron en una raza extraña, semita, que debía ser expulsada de Europa. Los judíos reclamaron su propio nacionalismo y ese nacionalismo fue llamado sionismo. Y segundo, se combinó todo eso con el colonialismo, que también está de moda en el siglo XIX, y precisamente este colonialismo se puso en práctica en un territorio de frontera. Ese territorio de frontera era, por supuesto, el Medio Oriente. Ahora, en medio de todo este contexto, que no deja de ser interesante, de cómo se ha ido distorsionando y se utiliza esa falsa narrativa de un antisemitismo, y en medio de una estrategia que ahora se entiende desplazada en toda esta región de Oriente Medio, la gran pregunta es, mientras se mantenga ese sionismo con esas características, ¿se podrá hablar de paz en Asia Occidental? Absolutamente no, porque la característica principal del sionismo tiene que ver con la remodelación total de todas las fronteras, de todos los sistemas políticos, económicos, sociales del Asia Occidental. Fue algo que ya los primeros sionistas que se sentaron en la Palestina a principios del siglo XX trazaron e intentaron hacer cuando todavía estos territorios eran dominados primero por el Imperio Otomano y luego por los británicos y los franceses. Posteriormente, cuando se produce el proceso de descolonización en 1948, que las tropas británicas se retiran de lo que actualmente pues sería el Estado de Israel y lo que queda hoy de Palestina, los sionistas totalmente trastocaron el mapa político de la zona y crearon un Estado, pues intentaron, y eso mismo eso lo reconocen las mismas fuentes sionistas, que hoy en día pues se enseñan pues los historiadores del sionismo, que hoy en
en día se enseñan pues en las universidades y en las escuelas de Israel, ellos intentaron ocupar tanto territorio como pudieran para intentar destruir cualquier posibilidad de la creación de dos estados, como lo habían propuesto primero los británicos y posteriormente como intentó defender la ONU. Todo este proceso, por supuesto, ha continuado hasta el día de hoy. La invasión de la creciente colonización de Cisjordania, las masacres sobre la Franja de Gaza, la ocupación total de los Altos del Golán, que hace poco Israel terminó de ocupar todos los Altos del Golán que le pertenecían a Siria. Todo eso es continuación de ese proceso que inició a principios del siglo XX y que hoy en día no ha parado de acentuarse de ninguna forma. Ahí están las claves para poder entender acerca de esta corriente política que lleva adelante un apartheid, no solamente contra la población palestina, es una estrategia desatada en toda la región de Oriente Medio y que pretende trascender también en otras regiones del mundo. De ahí también la bandera roja de esa peligrosidad. Agradecer como siempre a Juan Gabriel Caro por habernos acompañado hoy en el mapa en Telesur. Marquemos nosotros una pausa. Al regreso profundizamos el análisis, no sin antes revisar nuestra escala. En estos 12 días de guerra que inició Israel contra Irán, hemos visto a cientos de israelíes, sobre todo colonos, huir así, abandonar territorio ocupado palestino, con destinos que se extienden principalmente a Norteamérica y el continente europeo. Según informes recientes, se estima que alrededor de 630.000 israelíes viven fuera de territorio ocupado. Y si se incluyen a sus hijos nacidos en el extranjero, la cifra se acerca al 1.000.000 de personas en el mundo, debido a su doble ciudadanía. Este fenómeno plantea preguntas sobre si algunos israelíes ven su residencia en Israel, que es territorio palestino ocupado, como algo temporal y mantienen una fuerte conexión con sus países de origen. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué va a pasar en medio de estas condiciones actuales? Lo vamos a analizar al volver. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Es el presidente de la Argentina, Javier Milei, junto al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Hay que decir que la Argentina, a la cabeza del gobierno de Javier Milei, ha reglamentado mediante una publicación en el Boletín Oficial un convenio bilateral entre la Argentina e Israel, redactado ya el año 2017 en el gobierno del entonces presidente Mauricio Macri. Hay que decir que este acuerdo dicta que cualquier, escúchese bien, ciudadano israelí con residencia legal en la Argentina podrá recibir beneficios sociales. Estamos hablando de pensiones, jubilaciones, prestaciones sociales, así como asignaciones por maternidad, discapacidad y otros beneficios contributivos. Hay que recordar que Javier Milei inició su mandato con una popular frase: no hay plata, y desde allí se ha visto recortes con el desmantelamiento de sectores como la salud pública, además de quitar la pensión a los adultos mayores y la posibilidad de llegar a fin de mes con una vida digna, o por lo menos con una subsistencia real, o tomar medicamentos recetados que tienen de por vida, algo que también ha sido mermado durante su administración. Esto ha generado distintas reacciones en la ciudadanía argentina, quienes están señalando que el problema no es que no haya dinero, sino que lo que no hay es voluntad política. Juan Luis González Pérez nos acompaña en directo, experto en temas de Oriente Medio. Lo recibimos en el mapa. Qué gusto saludarte. Bienvenido.
Igualmente, Paula. Aquí hay una contradicción de la autoridad de gobierno de la Argentina, Javier Milei. No hay dinero para los ciudadanos argentinos, pero sí para financiar, y entiéndase bien, proyectos genocidas. No estamos hablando de judíos, estamos hablando de sionistas. ¿Qué representa esto en el marco de la coyuntura actual, cuando además las tensiones en la región de Oriente Medio no han cesado pese al acuerdo de cese al fuego entre Israel e Irán? ¿Qué nos dirías? Bueno, realmente el gobierno de Milei y cómo llega al poder es una pura farsa, ¿no? Él habla de hacer una renovación absoluta de la política, de sacar esa motosierra, ¿no? Y de romper con el pasado, etcétera, pero lo que ha hecho es poner en los cargos ministeriales a personas que se habían conocido justamente por haberse cargado el estado del bienestar argentino y haber llevado el país a la ruina con esos préstamos del Fondo Monetario, etcétera, etcétera, ¿no? Realmente Milei promete algo, vende algo, pero básicamente era humo, ¿no? No deja de ser más de lo mismo y más de los gobiernos de derecha que han estado exprimiendo a la población latinoamericana en los últimos 100 años, ¿no? Así que bueno, no es de extrañar que diga eso, que tiene que sacar la motosierra, que no hay dinero para pensiones, que no hay dinero para subsidios, que no hay dinero para funcionarios, pero luego por pura ideología pues dice que sí hay dinero para pagar pensiones y subsidios a la ciudadanía de Israel. Es una auténtica locura, pero lo que hace simplemente es desacreditar a esa persona que realmente ha llegado con mentiras al poder y no deja de utilizar la mentira en su acción de gobierno diario, ¿no? Y bueno, en relación con sus vínculos absolutamente estrechos con el Estado sionista, pues ya hemos visto, ¿no? Se reúne con rabinos de una especie de secta sionista que están acosados desde pederastia, malversación de fondos, han estado muchos detenidos. Eso es lo que representa Milei, eso es lo que representa el judaísmo en la visión de este tipo, que ya digo que es un auténtico farsante de todas, ¿no? Ahora, con todos estos elementos, Juan Luis, existe una peligrosidad que esta corriente, algunos le llaman corriente política del sionismo, otros una depravación de lo que ha sido la implementación en su concepto, no tiene nada que ver con el antisemitismo, que emprenden estas nuevas autoridades, a la cabeza esta vez de Benjamin Netanyahu, que lleva adelante este genocidio contra la población palestina. Quizás viendo la otra cara de la moneda, es la manera en la que el sionismo pretende expandir sus ramas en otras latitudes del mundo, que no sea solamente Oriente Medio, porque ahí también confluyen recursos estratégicos, pero América Latina también. ¿Qué nos dirías? Bueno, a ver, evidentemente el sionismo no es una religión, es una corriente política desde el principio. Por eso, como corriente política, es absolutamente criticable y ser antisionista no significa ser antisemita. Entre otras cosas, porque los judíos no son semitas. La inmensa mayoría de los judíos son europeos y, de hecho, la prueba más fundamental es que Israel fue uno de los primeros países que comienza a nivel industrial a hacer pruebas de ADN, pero de pronto no se dan cuenta de que las pruebas de ADN que le hacen a su propia población salen que no son semitas, que lo que son europeos, pues directamente lo que han hecho ha sido prohibir las pruebas de ADN, porque si no se viene abajo todo el tinglado, porque el judío semita no deja de ser como un 10% o así. Bueno, pues el proyecto sionista tiene, vamos a llamarle como dos brazos absolutamente claros. Uno, expandir el Estado de Israel todo lo que pueda para llegar a ser el ex Israel, el gran Israel que siempre han defendido desde el sionismo. La misma bandera, ¿no? No sé si lo habéis comentado antes con algunos compañeros que han estado aquí, pero sí, la misma bandera pues, habla de que esas dos franjas de color azul suponen dos ríos, uno sería el Nilo y otro sería el Tigris, ¿no? Entonces, bueno, pues quieren expandir prácticamente en toda Siria, en todo Líbano, parte de Egipto, etcétera, etcétera. Quieren expandir absolutamente el Estado sionista,
pero además o bien tienen ciertos plan B por algunos sitios, o bien, como es un país absolutamente dedicado a las armas, a la represión y al genocidio desde sus orígenes, el Estado sionista pues siempre está detrás de miles de conflictos, de miles de agresiones, tiene muchísima implementación en América Latina, fundamentalmente en Colombia, donde ha estado jugando, entrenando con mercenarios, etcétera, toda la guerra sucia contra la guerrilla de la FARC, ELN y compañía, y el papel además de armar a todas las dictaduras que Estados Unidos no ha podido armar porque o Europa de alguna manera tiene algunas prevenciones a la hora de vender armamento. El Estado sionista no ha tenido ningún tipo de esas prevenciones, y el rol de Israel en el mundo, del Estado sionista, ha sido pues apoyar a lo más negro, a lo más oscuro de las dictaduras fascistas en todo el planeta. Y luego, como también a veces se han visto amenazados por la ocupación ilegal del territorio palestino, la resistencia del pueblo palestino y de parte del pueblo árabe, pues también están buscando planes B de dónde montar un supuesto nuevo Estado sionista. Y bueno, muchas de las papeletas obviamente están en América Latina, están en la Patagonia, fundamentalmente en la Argentina. Milei se ha ofrecido ya claramente, y bueno, la presencia de la soldadesca sionista cuando acaban el servicio militar obligatorio, sobre todo en la Patagonia chilena y argentina, es absolutamente clara. Están comprando muchos terrenos por ahí, y no nos extrañemos que si algún día Palestina logra su independencia y logra expulsar a los colonos europeos de su territorio, pues tengamos un Estado sionista en América Latina. No nos extraña en absoluto. Y en medio de todo ese panorama hay que hablar de un aspecto que sigue clamando el mundo, Juan Luis: un cese al fuego en Gaza. Y así se pronunciaba a través de nuestra leyenda el presidente de Estados Unidos. Te invito a que la compartamos con nuestros televidentes. Recordemos que todo esto iniciaba con una carta que ha enviado el presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, solicitando también la intervención de Naciones Unidas, organismos internacionales y países en el mundo. La carta que también se suma del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, proponiendo una cumbre por la paz, que recordemos necesaria, decía, para garantizar la estabilidad no solamente de la región, sino en defensa de toda la humanidad. Hoy le preguntaron al presidente Donald Trump, en medio de su visita a La Haya para la cumbre de la OTAN, ¿qué va a pasar con Gaza? Y esto respondía: muy pronto tendremos sorpresas con Gaza. Estamos cerca de un acuerdo, sentenciaba el presidente de Estados Unidos. Juan Luis, Trump habla por primera vez de un acuerdo con Gaza, y esto tiene que ver con lo que pasó recientemente. Un Israel que había subestimado el poder militar y de unidad que tenía la República Islámica de Irán, que prácticamente ha salido a la luz que ha sido Israel, Benjamín Netanyahu, que le ha solicitado una mediación, un alto al fuego a Donald Trump. Esto ha generado también que haya un cese al fuego momentáneo en una región que se mantiene también en alta tensión. ¿Qué decir de este nuevo escenario para Gaza? Una población que viene siendo masacrada, pero también bajo el beneplácito de un Estados Unidos. Claro, la historia de la guerra hasta de los 12 días en Irán es la crónica del fracaso de Donald Trump, ¿no? Donald Trump ha sido incapaz de parar la guerra en Ucrania, como había prometido en 24 horas, después en 3 meses, en 100 días o lo que sea. Ha sido absolutamente incapaz. Luego yo creo que se ha plegado, y lo que ha hecho ha sido, no paro la guerra, pero a cambio Europa me tiene que pagar en armas, y a cambio Kiev me va a tener que pagar tierras raras, y yo me mantengo a relentico la guerra. Y con Palestina había dicho algo parecido, ¿no? También había dicho que no iba a crear ninguna guerra. Ha creado él una guerra, porque esta guerra estaba coordinada contra Irán, estaba coordinada con Israel. Y en Gaza, pues desde luego hubo un pequeño acuerdo que duró bien poco,
y los últimos momentos que Israel ha dicho que se estaba cerca de algún tipo de acuerdo de paz, pero siempre estaba negando la detención absoluta de las hostilidades, porque lo que no se puede hacer es que jamás o el resto de la resistencia tenga una serie de presos para intercambiar por otros presos, pero que lo vaya a soltar sin que haya un compromiso real de que la guerra cese. Posiblemente, efectivamente, el Estado sionista ha perdido esta guerra con Irán, y lo que ha perdido, bueno, la parafernalia, el mito que se había creado en torno a la cúpula de acero, pues se ha derrumbado, y la invencibilidad del Estado judío se ha derrumbado también, porque no había manera de parar esos misiles, sobre todo los hipersónicos de Irán. Y bueno, Irán ha soltado lo que tenía en stock de misiles de hace 20, 30 años, y algunos de los modernos, pero en el momento en que si se pusiera con diligencia y con seriedad a disparar solamente con esos misiles modernos, se acaba con Haifa y con Tel Aviv en unos pocos días. Entonces, bueno, yo creo que en el momento en que Estados Unidos tiene que salir en auxilio de Israel, porque si no Israel era absolutamente derrotada, pues creo que, sobre todo cuando han mediado para que haya un acuerdo con Irán, creo que el tema palestino, que está encima de la mesa siempre, porque es el principal problema de estabilidad en Oriente Medio, pues han tenido que sacarlo a colación y decir que probablemente la parada de la guerra en Oriente Medio, en este caso en Irán, tiene que ver con lo que pueda pasar estos días en Palestina. Y yo, al menos, si fuera así, me alegraría mucho de ello. De eso es lo que se está hablando, pero no me puedo fiar ni de Estados Unidos, evidentemente, ni del Estado sionista, porque ya sabemos lo trileros que son, lo mentirosos que son, lo que odian la diplomacia, y los trileros que son a la hora de plantear cosas, ¿no? Como voy a daros dos semanas para que pensemos cómo llegamos a un acuerdo, y a los 2 días te estoy bombardeando, cosas de ese tipo. Y bueno, esperemos, vamos a ver, ojalá se llegue a un acuerdo en Palestina, y desde luego que no pase por la solución que Donald Trump había dicho, de crear un resort de lujo en el Mediterráneo para que las élites y la oligarquía europea y americana pasen allí las vacaciones, ¿no? Y eso es muy clave lo que dice Juan Luis González Pérez hasta ahora en el mapa. Gracias, Juan Luis, por tu tiempo para Telesur. Finaliza el programa y lo hacemos revisando nuestros vectores. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. HERS. El proyecto sionista ha continuado con su tradicional pragmatismo a la hora de definir sus objetivos, aprovechando estas oportunidades políticas y los cambios en correlación de fuerzas hacia la causa palestina, el mundo árabe y musulmán y las grandes potencias mundiales. El Estado judío sionista ha comprendido que no puede acabar con el eje de resistencia, por eso emprende con fuerza un genocidio y trata en toda oportunidad de seguir desestabilizando la región de Oriente Medio. 2. Sin territorio. Por mucho que los sionistas se apeguen a la teoría de Herz y se escuden en la narrativa falsa del antisemitismo, lo que hacen con el pueblo palestino es un crimen de guerra. La usurpación de su territorio, que no ha cesado desde la Nakba del año 1948. Israel es un Estado creado con ese fin, el de instaurar el colonialismo en su dimensión más mortífera, y para ello no ha dejado de trabajar con sus aliados sionistas en el mundo, uno de ellos, Javier Milei, en la Argentina. 3. Ese proyecto sionista, a medida que recrudecen las tensiones en esa región de Oriente Medio, y más aún después de la guerra de 12 días iniciada por Israel contra Irán, un sionismo que ha empujado a Estados Unidos a atacar las centrales nucleares iraníes. Desde la Argentina, a la cabeza del presidente Javier Milei, ante toda la situación de caos por el impacto de esa fortaleza militar que ha mostrado Irán, se ha visto a cientos de colonos israelíes huyendo de Palestina ocupada. Argentina no solo entregará beneficios sociales para esos sionistas, para esos proyectos sionistas por encima de su propia población, seguirá además impulsando toda esa arremetida y estrategia que se ha trazado el sionismo en el mundo, mientras el planeta y los pueblos del mundo siguen exigiendo un cese de fuego en Gaza y que se deje de masacrar a más de 30,000 niños. Soy Paola Pérez y nos vemos en una próxima edición del Mapa.